Hola, bienvenidos, los saluda Carito. Advertencia, mi canal es contenido exclusivo de Jimin y Jungkook, si no te gusta, no veas mi contenido. Si eres de otros chip, estás desesperada y comentas sobre tu sitio inexistente en mis videos, no vas a cambiar la realidad, chico. ¿Y la queso? ¿La queso? La que soporte. Y la que soporte. La que no aporte, entonces que le sorbe. Yo soy la queen. Aclarado ese punto. Hola, soy Carito1358 y este es mi único canal de YouTube. No aceptes imitaciones, broma, pero si quieres no es broma. Q, en Spotify Reino Unido subió 12 puestos y se ubica en el número 79. Spotify Estados Unidos número 22. Spotify Japón número 7. Spotify España número 138. Spotify Brasil número 130. Spotify Chile número 22. Spotify Guatemala número 67 y Spotify Global número 14. Debido a múltiples estrenos de canciones de artistas importantes, Q ha disminuido mucho su stream y tiene peligro de caer aún más. Vamos, nuestro Jimin necesita estar un tiempo más dentro de los primeros lugares en Spotify y otras plataformas para no salir de la lista Billboard Hot 100. A propósito, Jimin esta semana en la lista Billboard Global excluyendo Estados Unidos, ocupó el puesto número 8. Así se convierte en el solista K-pop que más tiempo ha permanecido en el top 10, con 13 semanas y ahora ha pasado un total de 25 semanas en el ranking. Felicitaciones, Jimin. Sigamos reproduciendo Who. En la descripción te dejo playlist de emergencia para que puedas reproducirlas diariamente. Seven ocupa el puesto 149 en el top 150 de las mejores canciones de todos los tiempos de United World Chart con más de 8,8 millones de puntos. Seven pasa a la historia como la canción debut más grande de todos los tiempos en el United World Chart. Felicitaciones, Jungkook. Dreamers se ubica en el puesto 42 en el ranking de Apple Music. Y Golden se ubica en el puesto número 171 en la lista mundial de Apple Music. Seven se ubicó en el puesto número 78 en Spotify Global. Sigamos reproduciendo Seven, Standing Next to You y Golden en general, la meta es 1 billón para 3D. Jungkook hace historia como el primer artista en tener una canción que supera los 2 billones de reproducciones en Spotify tanto como solista con Seven y como miembro de un grupo con Dynamite. Felicitaciones, Jungkook. Votemos por Jungkook en los Shannon Awards como mejor álbum K-pop del año. Va primero pero no nos confiemos. También votemos por Jimin y Jungkook en los Shannon Awards como mejor artista K-pop. Recuerda que los Shannon Awards puedes votar cada una hora y es hasta el 31 de enero. Escuchemos Golden y Muse, mantengamos a los chicos vigentes en los charts. Hay estrenos con artistas destacados y hoy más que nunca debemos poner todo de nuestra parte para seguir manteniendo a Who y Seven en Spotify Global y otras listas. Diario Militar Jungkook. Menú de día lunes. Desayunaron arroz, sopa de malva con camarones secos, salteado de tiras de papa, ensalada de gelatina de bellota y kimchi. Almorzaron arroz negro, sopa picante de abadejo, costillas de cerdo al vapor con kimchi, japchae de champiñones, kimchi en cubos y leche. Cenaron arroz con curry casero, estofado picante de pollo y tripa, croqueta de calamar con alga verde, ensalada de surimi y brotes de soja y kimchi. El tiempo en Yeoncheon. En la mañana, menos 11 grados Celsius, mayormente nublado. En la tarde, menos 4 grados Celsius, nublado. Tarde-noche 2 grados Celsius, nublado. Esto lo han preguntado mucho, si es cierto que hay una resolución por el acoso que recibió Jungkook en el ejército y se dictaron hasta condenas, leí por ahí.
Todo eso es falso. Jungkook no ha sido acosado, por ende, no hay resolución de nada. Deberíamos estar tranquilas y alegres porque ambos chicos son bien queridos y respetados en su batería. Los soldados esperan siempre el autógrafo de ambos cuando son dados de baja. Jimin y Jungkook están bien y juntos en artillería. Nuevamente les digo, dejen de creer en fake news. ¿Sabías que? A las exvecinas les vino una descompensación al parecer por el fotobook de Tae en París, y que para él sea una ciudad en la que sintió libertad, y muchas lo vincularon con su paseo y todo lo vivido en París. Bueno, empezaron su máquina de mentiras involucrando a Jimin, sí, porque ellas no pueden estar tranquilas si no lo nombran. Comenzaron a decir que Jimin y esa pseudoactriz fueron juntos a Sapporo, solo porque ella días atrás subió estas fotos cuando viajó a ese lugar, pero fue los primeros días de enero. Incluso pidió recomendaciones de restaurantes para ir. Jimin en enero ya estaba en su base, y tampoco puede ser de hace un año atrás porque el pelo de ella era completamente diferente para noviembre de 2023. Exvecinas sigan intentando vincular a Jimin con esa mujer, porque nunca lo van a poder lograr. Siempre hay evidencias que lo que ustedes dicen es falso. Al igual que las supuestas novias de ambos que dicen canales y cuentas en redes sociales. Todo eso es falso. Si Jimin y Jungkook tuvieran novias, serían sumamente reservadas. Si realmente los quieren, por supuesto, no se expondrían públicamente. Todos esos son rumores y a medida que se acerque la hora de salir del servicio militar, más rumores de esa índole saldrán. Como lo he dicho, para mí no hay nada de malo que ambos tengan novias, por lo menos yo, quiero la felicidad de ambos y si esa felicidad está con otras personas, siempre tendrán mi apoyo. Pero no se puede ser indiferente a que en estos momentos, como lo dije anteriormente en otro video, la felicidad de Jungkook está con Jimin, y la felicidad de Jimin está con Jungkook. Si no quieres ver eso, es tu problema. Mejor sigue creyendo páginas y cuentas con información falsa, mientras que Jungkook te muestra su felicidad en la cara. 이거 둘이 지민이 형이랑 둘이서 막 엄청 부르고 막 같이 막 샤워하면서도 맨날 부르고 막. Ahora ya lo sabes. Una cuenta coreana dice que esta parte del live de Jungkook donde conversa con Jimin. 지민 일어났어? 잘했어. 잘 잤어? 나 이제 잘 거야. Jungkook dice, bien hecho o lo hiciste bien, es una frase que no se utiliza comúnmente con personas mayores. Más bien esa frase, jala eseo, se utiliza entre personas muy cercanas o queridas. La chica termina diciendo, que no importa la manera que se mire, Komin tiene una relación romántica. Las Komin en Corea dicen eso, que el idioma es una gran barrera para las extranjeras, porque si entendiéramos coreano, no nos quedaría dudas que Jimin y Jungkook tienen una relación muy cercana. Eso que Jungkook llame sin honoríficos a Jimin también es una señal que indica mucha confianza entre ambos. Cuando Jimin dijo esto sobre Jungkook, los Jung, o sea los mayores, podrían pensar que él es solo mi Donsain. Donsain es un honorífico que se le da a una persona menor. O sea que Jimin con esa frase nos está diciendo que la relación de ambos es mucho más fuerte y profunda que un Jung y un Donsain. 형들이 보기에 그냥 내 동생인가 봐. El nombre que tengan a su relación, solo ellos dos lo saben, nosotras solo debemos apoyarlos y disfrutar el regalo que nos hacen, porque muchas personas dicen que viéndolos a ellos volvieron a creer en el amor lindo, en ese lazo fuerte e inquebrantable. ¿Qué opinas tú? Día 148. Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete, comparte y comenta. Hasta la próxima.